Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos una funda para la máquina de coser. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal, hace ya un tiempo, cosimos una funda para la máquina de coser. Se me está quedando vieja y me apetece darle una funda nueva a esta máquina, así que hoy la vamos a confeccionar. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo, que está justo debajo de esta imagen, puedes encontrar más detalles acerca de este tutorial. Te dejaré también ahí el enlazado, el vídeo en el que hicimos esa primera funda por si quieres echarle un vistazo. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la funda que te comentaba antes que hicimos hace un par de años. Como ves, está hecha de patchwork y la que vamos a hacer hoy es todavía más sencilla. La idea es que la nueva funda nos haga juego con el tapete o el caddy de costura que confeccionamos hace solo unas semanas. Te voy a dejar enlace a este caddy de costura y también a la funda anterior en la casilla de información del vídeo. Te cuento cómo vamos a medir la máquina de coser para hacerle su funda a medida. Medimos primero el ancho y tenemos en cuenta 1 centímetro de holgura y 1 centímetro de margen de costura por cada uno de sus lados. Medimos también desde un lado a otro de la máquina. En este caso no tenemos que añadir márgenes de costura, puesto que vamos a rematar la zona de abajo con una cinta de bies. Esta medida nos va a dar el largo de la pieza principal, en mi caso son 70 centímetros. Y a esa misma pieza le voy a dar de ancho 50 centímetros. Para sacar esta pieza de aquí te puedes ayudar de una escuadra. La colocamos aquí y tomamos nota del alto. Medimos esta zona y medimos también la zona de abajo. En este caso voy a tomar como referencia la parte más saliente de la máquina. Y con estas medidas sacamos la pieza del lateral. Aquí también tenemos que tener en cuenta los márgenes de costura. Cortamos 4 piezas para el lateral, 2 de ellas van en la funda y 2 en la pieza exterior, y 2 piezas largas, una para la funda y otra para el exterior. Estas son las telas que vamos a utilizar en el tutorial de hoy. Ambas son popelín 100% de algodón tipo patchwork de las tiendas Julián López. Vamos a usar también una entretela o una guata. Esta es termoadhesiva, te dejo la referencia en la cajita de información. Hay distintos tipos de guata que te sirven, ten en cuenta que tenga un poquito de cuerpo para que la funda nos quede bien armada. Estoy trabajando con una pieza principal de 50 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. Esas son las medidas tanto de la pieza principal como del forro. Para las piezas de las laterales, ten en cuenta que debes de cortarlas derecho con derecho para que te salga una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Cortaremos, como te he dicho, 4 piezas laterales. Empezamos aplicando calor con la plancha a la pieza principal donde vamos a poner la guata termoadhesiva. Y ahora, si te apetece, puedes realizar unas líneas en paralelo para acolchar la pieza. Si no, no es necesario porque la guata ya está pegada a la tela. Si decides acolchar tu funda, el prensatelas de puntada en paralelo te puede ser muy útil. Si no lo tienes, también puedes trazar líneas sobre la tela y utilizar el prensatelas normal de tu máquina de coser. La distancia entre líneas que yo he dejado es de 2 centímetros. Tomamos ahora la pieza exterior y situamos las piezas de los costados como estás viendo en la imagen. Repetiremos este mismo paso con la tela del forro. Para coser estas piezas colocamos alfileres, venimos cosiendo por aquí y nos detenemos a 1 centímetro de este margen de costura. Hacemos un piquete justo en esta zona, en un ángulo de 45 grados aproximadamente, es un corte pequeñito que nos permite girar la tela y seguir cosiendo por este otro lado. Al llegar a esta esquina hacemos de nuevo otro piquete aquí y nos permitirá girar la tela de nuevo y terminar de coser por aquí. Así es como nos queda este lado. Lo vuelvo del derecho para que lo veas. Y ahora hacemos igual con el otro lado. Así nos queda el exterior una vez cosido ya, y el forro lo hemos hecho exactamente igual, de la misma manera, salvo que no lleva la guata. Ahora colocamos el forro dentro del exterior.
Casamos las costuras y vamos colocando alfileres en todo el bajo. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor, con un pespunte a medio centímetro del borde de la tela, sencillamente para mantener las dos telas unidas antes de colocar la cinta de bies. Ya hemos hecho ese pespunte y ahora vamos a colocar la cinta de bies. La cantidad de cinta que necesitas la obtienes midiendo el contorno de toda la base de la funda, en mi caso aproximadamente 1,5 metros. Vamos a empezar por cualquiera de los lados, abrimos la cinta de bies, dejamos unos 4 o 5 centímetros al principio y vamos colocando alfileres todo alrededor. En este mismo canal tenemos varios vídeos sobre cintas de bies, cómo hacer la cinta casera, cómo rematarla, cómo colocar bies en esquinas y en escotes. Te voy a dejar un enlace a la lista completa de vídeos sobre bies en la casilla de información del vídeo y también en la pantalla final de este tutorial. Este poquito que nos sobra no lo cortamos ahora, sino cuando vayamos a rematar la cinta. Para rematar la cinta de bies hacemos lo siguiente, vamos a apartar esta parte que venimos cosiendo, nos vamos al inicio, hacemos un doblez de 45 grados hacia el interior de la tela, marcamos un poquito ese doblez y cortamos a 1 centímetro. Montamos la cinta sobre el inicio y cosemos hasta traspasar el punto donde hemos empezado a coser, más o menos 1 centímetro o 2. Puedes ver este paso más en detalle en el tutorial que te dejo en la casilla de información. Cortamos el sobrante de bies en diagonal. Así es como nos queda la unión del bies y ahora no tenemos más que doblarlo por el doblez natural que trae la cinta y volverlo hacia adentro. Para terminar de coser el bies voy a utilizar este prensatelas, es el prensatelas de pie estrecho. Esta guía que tiene justo aquí en el centro la hacemos coincidir con la unión del bies y de la tela y nos va a hacer una puntada justo al borde del bies, de tal manera que no se va a ver por este lado. Si no tienes este prensatelas, también puedes hacerlo con el prensatelas normal de tu máquina de coser, asegurándote de que estás cosiendo ambos lados. La puntada quedará por aquí y se verá por el derecho. Si no quieres que se vea por el derecho, también puedes por la parte del interior coser esta parte a mano. Y así de bonita nos ha quedado la funda para nuestra máquina de coser. Protegiéndola con la funda la mantenemos a salvo de golpes y también evitamos que se llene de polvo. Además ya tenemos el caddy a juego para tener a mano todo lo que necesitamos mientras estamos cosiendo. Recuerda que te dejo el enlace justo debajo en la casilla de información del vídeo. Espero que te haya gustado esta propuesta. Puedes dejarnos debajo un comentario con tus impresiones. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.